Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos, muy buenos días, Dios les bendiga grande y poderosamente en esta mañana, una mañana de grande bendición para todos, amén. Porque este es el día que ha hecho el Señor y dice la Biblia en el libro de los Salmos, nos alegraremos y nos gozaremos en él, amén. Entonces, esto es un día de bendición, gloria a Dios, para que Dios nos ha regalado y para que usted y yo lo disfrutemos en su presencia, amén. Para que usted pueda entender lo que Dios te ha llamado a ti para que seas una poderosa bendición, amén. Saludamos a todos los que están ahí en las redes sociales, a todos los que están allí muy presentes, muy atentos, gloria al Señor, con todas las cosas que el Señor nos ha permitido en esta semana de bendición que está comenzando, amén. Aprovechando que usted está allí, vamos a colocar la palabra del Señor también en su presencia y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana y que Él sea dándonos el entendimiento necesario para que podamos comprender su palabra y sobre todo ponerla por obra. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Padre, venimos delante de ti porque necesitamos, Señor, la enseñanza, necesitamos también, Señor, juntamente con ello, el entendimiento de la palabra, la capacidad en Dios, para que podamos, Padre bendito de la gloria, en tu misericordia, Señor, ábrenos el entendimiento. A los que estamos aquí, a los que vienen de camino, mi Padre Celestial, a los que están por las redes sociales, eterno Rey de la Gloria, ábrenos a todos ese entendimiento que necesitamos, Señor amado. Damos a todos la capacidad, el entendimiento, el haber de todas las cosas. Bendito el Rey de la Gloria, bendito el Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Ábrenos el entendimiento, por favor, Dios de la Gloria. Padre, gracias porque tu palabra está ungida, Rey de los cielos, Señor amado. Ayúdanos cada día a ponerla por obra, Señor, a vivir cada palabra que tú nos enseñas en este lugar, o que tú nos enseñas a través de los diferentes instrumentos que tú utilizas, Rey de la Gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo de la Gloria, danos la capacidad para poder entender, para poder comprender la palabra de fe, Dios de los cielos, Señor bendito. Gracias, Señor amado, por tomar el control de los aires, Dios de la gloria, de todo lo que se mueve visible o invisible, Dios de la gloria. Gracias por tomar el control del fluido eléctrico, Señor bendito de la gloria, como siempre. Gracias, mi Señor amado, por tomar el control de la internet, de la transmisión, para que sea aquí en directo, o los que nos ven en diferido también, Señor amado, también sean impactados por la palabra, también sean bendecidos por la palabra, Rey de la gloria. También sea edificado, Señor bendito, y las almas se salven, bendito el Rey de la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, tome asiento, gloria al Señor, y vamos a seguir en ese estudio que estamos mirando con detenimiento. Y el tema que estamos tratando es acerca de la autoridad en el cristiano, la autoridad que Dios le ha dado. Eso es un tema bastante interesante, bastante importante, gloria al Señor. Y mencionábamos el jueves anterior que es necesario que cada uno conozca el volumen o el grado o qué tanta autoridad tiene, porque ahí es necesario que todos podamos crecer en autoridad, porque de las primeras cosas que el Señor creo que hizo con sus discípulos para la labor establecida fue colocar autoridad. Si no hay autoridad, hermanos, es muy complejo. La autoridad se necesita. La autoridad es bien importante y no solamente comienza a nivel de que podamos atar las potestades, atar los principados, sino la autoridad que Dios te entrega aún para que el mismo cuerpo tuyo y mío no nos sea un tropiezo. Porque mire que cuántas veces tú conoces de pronto o escuchas casos o a ti mismo te ha pasado de que tu mismo cuerpo quiere darte órdenes como si mandara sobre ti. ¿Cuántos han vivido eso? Que el mismo cuerpo de alguna manera, si él se siente aperezado o se siente de una manera sin ánimo, sin deseo, él trata de a ver quién se impone, a ver si tú lo dejas como si fuera una autoridad entre ambos, a ver cómo está esa lucha, y necesita la persona entender que necesita la autoridad de Dios para que aún el cuerpo le reaccione ante las situaciones. ¿Cuántos hemos vivido momentos de esos?
en el que el mismo cuerpo se trata de resistir en el camino. Ayer me llamaba, y se lo comentaba a mi esposa, me llamaba un hermano, y bueno, me llamaba a preguntarme por los hermanos, a preguntarme por los hermanos de la iglesia, por todas las cosas. Y me decía, pastor, ¿cuándo vamos a comenzar a salir? ¿Cuándo vamos a salir a los diferentes lugares, a llevar la palabra, a llevar el mensaje de salvación? Yo le dije, hermano, yo comparto con usted, yo estoy sumamente inquieto por hacer esa labor, estoy delante de la presencia del Señor, que Dios me dé las instrucciones necesarias para poder salir a hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer, que es ir a evangelizar, ir a hacer las cosas. Le dije yo, pero estoy delante de la presencia del Señor para que el Señor nos equipe para salir a hacer la obra. Yo le dije, hermanos, porque desafortunadamente llegar uno a salir al campo de batalla se necesita temas como la autoridad. Pero yo le decía al hermano, pero si uno encuentra dentro del camino de la fe hermanos que ya debiesen haber superado por lo menos los primeros pasos de tener firme en la fe, de por lo menos saber que tienen que ellos mismos buscar un espacio para congregarse. Pero yo le decía al hermano, ¿yo cómo voy a salir a la calle a enfrentarme a las mismas tinieblas de afuera, a esas potestades que se mueven, a esos principados que se mueven, y salir yo con de pronto un hermano que todavía ni él tiene fuerzas para venir a la iglesia? Cuando quiere viene, cuando no quiere no viene, cuando quiere ayuna, cuando no quiere no ayuna. Yo le dije, en el campo de batalla se necesita gente para la batalla, y la autoridad se necesita. ¿Cómo se va uno a medir? Y por eso, hermanos, las iglesias, sin tener en cuenta temas tan relevantes como la autoridad, es cuando la gente ha salido con una tranquilidad y dice, no, yo salgo a entregar unos pocos tratados, a entregar unos poca literatura, y no sabe que detrás de eso son potestades las que se mueven. Es un campo hostil, porque la Biblia lo reconoció por el mismo Espíritu Santo. El mundo entero está bajo el maligno. Y si usted va a ir a ese campo, usted tiene que saber que tiene que contar con la autoridad de Dios para poder salir al campo de acción. ¿Que tenemos que evangelizar? Sí, claro, tenemos que hacerlo, pero tenemos que entender qué tiene el enemigo y qué tengo yo. ¿Cuántos podemos comprender hasta ahora eso? Porque si usted no sabe cuáles son sus armas de defensa, sus armas de ataque, nadie va a ir a atacar a alguien sin saber cómo está él, ni nadie va a ir a atacar a alguien sin saber cómo está uno. ¿Cuántos comprendemos eso? Si usted se va a ir a meter en un campo de acción y usted dice, no, yo no tengo armas para meterme allí, el tema no es que le coja miedo, el tema es que uno tiene que ser responsable con la misma vida espiritual que Dios le ha entregado. Y si usted quiere hacer la obra como es necesario que nosotros la podamos hacer, tenemos que prepararnos, hermano. Y usted dirá, pero más preparación, más años. No tanto los años, es preparación. Que yo quiera hacer algo, pero tengo que prepararme para ello. Porque ese ir y venir, esa ambivalencia que uno muchas veces toma del evangelio, son las cosas que es necesario que en la autoridad se hagan y que el Señor lo revista a uno de su poder. ¿Cuántos comprendemos eso? Porque si uno no, de alguna manera, el solo hecho de salir, una persona de alguna manera debería, guiado por el Espíritu,
coger y salir sin que nadie le dijera, ir a llevar el evangelio. Pero esto se necesita un motor, el motor del amor de Dios en el corazón de uno para que lo movilice a hacer algo. Pero uno tiene que entender que se necesita la autoridad de Dios allí para uno poderse enfrentar a esa situación allí que se le presenta. Entender que se tiene que llenar del poder de Dios, que mi oración tiene que salir de Señor, dame para esto, Señor, dame para aquello, Señor, mis hijos, Señor. Ya, la oración tiene que salir de ese contexto y tiene que ir a un contexto espiritual de autoridad, de saber que las almas, Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia para arrebatárselas al maligno, porque el maligno las tiene cautivas en su mente y en su corazón. Yo le decía, hermanos, si uno va a un campo de batalla, tiene que preparar primero el terreno. Uno no se puede ir a meter a un lugar a pretender hacer algo sin previamente estar preparado y sin estar preparado en el ambiente. ¿Y para eso qué se necesita? La autoridad. ¿Cuántos comprendemos eso? La persona tiene dos caminos. Uno, no se la puede pasar toda la vida diciendo, no, es que yo no hago nada porque es que a mí siempre me da miedo. En algún momento tendrá que tomar la decisión de entender que toda la iglesia hemos sido preparados en Dios y tenemos la posibilidad de prepararnos para ir a hacer la labor. Todos tenemos que hacerlo. Eso es una primera medida. Y lo otro, de que uno no se la puede pasar cuando esté listo, cuando esté listo, cuando esté listo. Tiene que disponerse a decir, Señor, úsame, Señor, utilízame, Señor, yo necesito ser un instrumento, prepárame, 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 úngeme para ir, úngeme para esto, úngeme para aquello. Porque es necesario hacerlo. Amén. Y mire lo que pasó allí, retomando un poco el tema. Dice que leíamos el día jueves, donde el Señor Dios le entregó a Adán y Eva en Génesis 1:28, donde le dice, y los bendijo Dios. Ahí quedamos en esa parte. Génesis 1:28, y Él les dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí le habla de sojuzgar, ahí le habla de pisotear, ahí le habla de hollar, de pisar, de someter, de sujetar. Dios le había dado la plena autoridad sobre toda la tierra a Adán y a Eva. Pero como ellos fallaron, entonces ellos le entregan la autoridad al enemigo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando tiene la conversación con Satanás ahí y le dice, si usted postrado me adoras, todos estos reinos serán tuyos porque a mí me han sido entregados. Y Cristo no le dice, Satanás mentiroso, eso no es así. No, Él no le desmiente eso. Porque el ser humano en el huerto del Edén, por el pecado, le cedió la autoridad. Y eso es importante, mi hermano. Miren, uno como cristiano no puede abusar, escúchenlo mis hermanos y todos los que están por las redes, uno no puede abusar de la misericordia de Dios. Si hay algo que hace que ceda la autoridad el cristiano para con todo ese mundo espiritual, es el pecado. Cede la persona la autoridad. Cede la persona la autoridad. ¿Y por qué le digo que hay que tener cuidado? Porque hay veces el enemigo niebla tanto los sentidos del cristiano, de que él comienza a cometer pecado y él como inmediatamente no le cayó un rayo, como inmediatamente no vino la reprensión de Dios, como inmediatamente no le vinieron las consecuencias, él piensa que todo está
pero esas son como las aguas de los ríos caudalosos que se sienten suave por encima, pero si usted mete un palito, eso por debajo pasa todo lo fuerte del río, todo el ímpetu de la corriente. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona peca, él hace cosas y Dios en su misericordia está ahí. Pero si esa persona no logra reaccionar, un día Satanás lo avergüenza. Un día, de la noche para la mañana, resulta endemoniado. Y todo el mundo, ay, pero ella no era la hermana fulana. ¿Y qué hace con esa demoniera encima? Y después viene la pena, la vergüenza, yo por allá no vuelvo. Porque el enemigo, como astuto que es, trata de avanzarle para que el día que le dé la estocada sea para sacarlo. Él le da de una vez al cristiano para que lo mueva de una vez. Y muchas personas en la vida, el camino de la fe, no han tenido en cuenta eso. Y resulta que dejan avanzar. Y el día que se alborotan todas las cosas, claro, imagínense una persona de responsabilidad y el enemigo lo avergüenza. No tenemos que dejar las cosas avanzar. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios y con rapidez, ir, Señor, pequé en esto, pequé en aquello, Señor, por favor, tomar decisiones radicales, salir de ahí, Señor, necesito que me ayude, me voy a humillar, voy a llorar, voy a clamar, voy a gemir, voy a suplicarte, Señor amado, pero de esta tú me tendrás que sacar. Porque la autoridad se cede con el pecado. Y cuando en algún momento, uniendo esto un poco, cuando tú sales a compartirle a alguien, o cuando se te presenta algo en la iglesia, Dios permite tantas cosas, hay veces en medio de la reunión. Y los demonios hablan a través de las personas. Y yo digo, qué vergonzoso esperar, o qué es más bien duro esperar, que de aquí a mañana alguien sea tomado por el diablo para avergonzar a algún hermano, Entonces uno dice, la autoridad Dios se la dio, pero como está aquí escrito en la palabra, Él le dijo, sojuzgar, señoreen y sojuzguen, autoridad. Ellos tenían la autoridad, pero Dios nos dio la autoridad en Cristo Jesús, pero el cristiano la cede con el pecado. Una persona que está en Cristo y decide ahondar en el pecado, no solamente le falla a Dios, está cediendo su autoridad. ¿Cuántos comprendemos el principio? Cada vez que tú te metes más a pecar, estás entregando la autoridad. Y un día, escúchelo, un día tú vas a tratar de utilizar la autoridad que Dios te ha dado y no te va a funcionar. Un día usted va a encontrarse en una situación de que alguien lo vaya a robar, de que alguien le vaya a hacer daño, y usted comience, te ato espíritu inmundo, te reprendo. No pasó nada, le quitó su cadena, le quitó su reloj, le quitó su anillo, le quitó su celular, sus zapatos, si fue posible casi lo manda en ropa interior. ¿Y qué pasó? ¿Acaso el nombre del Señor perdió poder? No, el cristiano cedió la autoridad. Cedió la autoridad. El pecado hace que el cristiano ceda la autoridad. Él cede la autoridad. La única manera de permanecer con la autoridad de Dios es estando en Cristo Jesús, haciendo su voluntad, viviendo en santidad, para que tú tengas la autoridad. Y cuando tú ates el espíritu inmundo, él pueda saber quién es el que lo está atando. ¿Ustedes recuerdan los hijos de tal Escevas? Nosotros conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús de Nazaret. ¿Y ustedes de dónde son? La manera en que el cristiano le cede es a través del pecado. Usted no necesita decir que tiene autoridad. La bendición de la obediencia te da como resultado la autoridad. Porque entre más obediente tú eres a la palabra, Dios más te reviste de la autoridad.
más autoridad tiene de reprender el pecado. Pero como mirábamos un día, un ladrón, ¿qué va a echar fuera un espíritu de robo? No, él no tiene definido en qué bando está. Y si algo tiene que entender un cristiano es que él tiene que saber, para que él sepa qué autoridad tiene, él tiene que saber a qué bando pertenece. Y yo les colocaba un ejemplo que me dio a entender un día el Señor, unos días atrás, y me decía, póngale cuidado a usted cuando una persona está en los grupos al margen de la ley, llámese el que se llame. Si esa persona abandona ese ejército, abandona ese grupo de maldad, automáticamente se convierte en un objetivo militar para ellos y lo tienen que mirar a ver cómo lo matan, porque está ahí haciendo lo malo y no se puede volver un día a hacer lo bueno y que todo pase. No, ellos de una vez dicen, este se nos fue de las manos, donde quiera dan la orden, donde quiera hay que matarlo, él no tiene por qué haberse ido de acá. Y así le pasa al creyente. El creyente se le fue de las garras a Satanás. La Biblia dice que Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Satanás automáticamente, escúchelo, automáticamente en el reino de las tinieblas hay un edicto. Esa persona que está ahí se me fue de las manos. La consigna es matarlo a como dé lugar. Y lo buscan y lo esperan. Y toda la vida, mientras ese cristiano toque esta tierra, es objetivo militar de las tinieblas, porque se salió de las garras de él. ¿Cuántos entendemos ese principio? Entonces yo hablaba con alguien ayer y yo le decía, por eso es que en la vida cristiana no hay vacaciones. Vacaciones espirituales no hay. ¿Por qué no hay? Porque simplemente está en guerra. Es una guerra. Tinieblas contra la luz. Tinieblas contra la luz. Y así tú te des unos días de descanso, muy seguramente de tus actividades. Pero vaya, dejes de orar. Pero vaya, dejes de buscar. Pero vaya, dejes de leer la palabra. Tú no te puedes descuidar, porque el reino de las tinieblas tiene un decreto profundo destinado para los hijos de Dios que abandonaron sus caminos. Abandonaron las tinieblas y se volvieron a la luz admirable. Por eso, hermano, una persona que se aparta del evangelio pensándose burlar de Dios, la Biblia dice, mejor le hubiera sido no haber conocido, porque el enemigo viene y le tira con toda, acabarle los hijos, acabarle los nietos, acabarle la economía, acabarle cualquier cosa que él se tenga. Y si no tiene la autoridad, yo pregunto, una persona que se decida comenzar a hacer lo malo, después va a decirle, Satanás, vete de mi casa, pero ¿para qué se va a ir si tiene todo el derecho y toda la autoridad de estar ahí? Esa autoridad no se puede ceder, porque Adán y Eva la cedieron, y mire el problema en el que metieron la humanidad. Gracias a Dios por Jesucristo, que vino y rescató esa autoridad de las tinieblas, y hoy la tiene Él con su poder, amén. Miren Génesis 9:1, mirábamos también cómo Dios bendice a Noé, pero no le puede dar la autoridad. A Noé no le puede dar autoridad, a Noé lo bendice. Le dice Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Ahí volvió a hablarle el Señor de que señoread la tierra, de que la sojuzguen. Ahí ya no vuelve a decirles eso. Ahí solamente le dice que Dios que lo multiplique, dice, fructificad y multiplicados, llenen la tierra, pero ya no le habla de sojuzgar, ya no le habla de enseñoread. ¿Por qué Dios ya no habla de que la enseñoree? Porque ya no tiene la autoridad, ya la autoridad la entregó. El pecado entrega autoridad. No solamente pone en riesgo la salvación de cristiano, le entrega la autoridad a las tinieblas. Mire lo que dice Lucas 10:19.
Disculpe, antes de ir a Lucas 10:19, vamos a Lamentaciones 5:16. Lamentaciones 5:16. ¿Ya lo encontró? Lamentaciones 5:16. Mire este pasaje para que usted lo medite con profundidad. Dice la escritura: cayó la corona de nuestra cabeza. Hay ahora de nosotros porque pecamos. ¿Qué es lo que hay ahí? Un lamento. Un lamento por el pecado. Dice, hay de nosotros porque pecamos. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¿Y qué significa la corona? Diga conmigo, autoridad. Pero dice, ¿qué le pasó con la corona que tenían? Miren lo que está diciendo ahí la Biblia. ¿Cayó qué? La corona de nuestra cabeza. ¿Y por qué caería? Ahí dice, hay ahora de nosotros porque pecamos. Tenían la corona de autoridad que que Dios les había dado en el huerto del Edén, Adán y Eva. La corona de autoridad. Por eso en Apocalipsis habla de que serán repartidas coronas. Y cuando usted lee los evangelios, esas coronas se unen ¿a qué? A autoridad sobre las naciones. Si algo reparte Dios a sus hijos, es autoridad. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y manda sobre toda la creación. Y como tiene poder sobre toda la creación, puede entregar autoridad. Y necesitamos todos los días, hermanos, todos los días, Señor, tu autoridad, Señor, tu poder, Señor, tu gloria, Señor, tu gracia. La autoridad es muy necesaria. ¿Y cómo cuido yo mi autoridad? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad y haciendo lo que Él me dice que tengo que hacer. Es la manera como usted permanece en la autoridad del Señor. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque pecamos. Hermano, el creyente tiene que tener cuidado con estas cosas. Tener cuidado, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Y nos humillamos delante de Él, le suplicamos, le pedimos, le gemimos, le lloramos, que nos ayude a no caer ante ninguna circunstancia. Dios nos guarde del pecado, Dios nos guarde de caer en fornicación, Dios nos guarde de caer en adulterio, Dios nos guarde de caer en cualquier pecado que le desagrade a Él. Amén. Y mire la situación, el hombre pierde lo que Dios le dio. Uno de los temas más valiosos que Dios le había dado, claro, la tierra y el huerto del Edén es una bendición. Pero mire que a causa de él haber perdido la autoridad, ¿qué pasó? Lo tuvo que sacar del huerto. Estaba bien, cómodo. Y mire cómo lo sacó. El pecado. Dios no lo pudo dejar adentro. ¿Por qué no lo pudo dejar adentro? Porque solamente habían dos cosas y situaciones que no, el Señor, por ser Dios y por cuidar del ser humano, había determinado que Adán y Eva fallaron a Dios porque comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero juntamente con ese árbol, dentro del huerto de Edén, estaba el árbol de la vida. Y si ellos, que no tuvieron el reparo de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubieran comido del árbol de la vida, hubieran muerto, hubieran perpetuado el pecado por toda su vida, por toda la eternidad, porque el árbol de la vida es para la vida
y la sanidad de las naciones. Por eso Dios tuvo que sacarlos, preservando más que el huerto al hombre. Porque dijo, Él ya es como uno de nosotros, conocedores del bien y del mal. Como uno es conocedor del bien y del mal, dijo, ya que conociendo el bien y del mal, y ya que no tuvo reparo en lo que yo le había dicho, yo quiero librarlo a él de esta consecuencia, y es que se quede por toda la eternidad bajo el pecado. Yo mejor lo saco y pongo ángeles acá. Entonces salió, se quedó sin la bendición. ¿Y qué más pasó en él? Perdió la autoridad. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque pecamos. El cristiano, uno como hijo de Dios, cualquier persona que militamos en este camino, pensamos, hay personas que salen y piensan que salir, que decir ya no voy a volver a la iglesia, ya no quiero volver por allá, es que los pastores son todos unos sinvergüenzas, o me engañaron, o me dijeron, o no me aman, o lo que sea. No, hermano, él tiene que entender que cuando él hace su voluntad, él cede la autoridad a las tinieblas. Y cuando él intenta poner las cosas en orden, no puede, porque sin la autoridad de Dios en el mundo espiritual, nada, ellos no le obedecen al grito, ellos no le obedecen al chillido, ellos no le obedecen a las palabras, porque a veces el cristiano cree que porque sabe reprender tiene autoridad. La autoridad es más que reprender, la autoridad es lo que ven el mundo de las tinieblas dentro de nosotros. ¿Qué tanto de Dios dentro de nosotros hay? Amén. No es el grito, no es el tipo de voz, no es el tipo de tono de voz, no es gritar como otro predicador grita, no es reprender como otro predicador reprende. Usted puede que reprenda suavecito, pero si tiene autoridad, aún los demonios van a salir volando de ahí. Porque no es el tipo de voz, es la autoridad de Dios en ti. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Y mire lo que dice aquí. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros porque pecamos. Pero ¿qué pasó? Cuando Jesucristo vino, Él pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es. Satanás pensó que ya estaba vencido, los demonios pensó que Él estaba vencido, ellos hicieron fiestas, ellos hicieron muchas cosas, dijeron, bueno, no demoran en llegar aquí Jesús de Nazaret, el que pensó que nos había derrotado, nosotros lo derrotamos a Él. Pero lo que él no tenía pensado, lo que él no sabía, como tantas cosas que no saben, que están guardadas en la mente de Dios, lo que él no sabía era que en el reino de los cielos se gestaba la bendición de tener, el conocimiento previo, y que Satanás pensó que cuando Jesús de Nazaret llegara allá, ellos pensaron que por haberle matado el cuerpo, habían ganado la victoria. Y la Biblia dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar porque es mía. Satanás pensó que había vencido a Jesucristo, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él llevaba más allá y toma ya las llaves de la muerte, las escrituras que el hombre había perdido por el mundo, por la autoridad, todas las cosas. Jesús vence las tinieblas y lleva cautiva la cautividad. Y la Biblia dice, y dio dones a los hombres. Dios da dones a los hombres. Y por eso, en el momento en que Cristo llega, toma las llaves de la muerte, toma la autoridad que Satanás había ganado de Adán y Eva, y la recupera. Para que en su nombre, toda potestad del infierno pudiera obedecer. ¿Satanás tiene autoridad? Claro que la tiene. Esa autoridad es delegada por Dios, pero hay una máxima autoridad y es Cristo. Por eso en su nombre se echan fuera los demonios. Pero para que ese nombre tome relevancia en ese mundo espiritual, es necesario entender que Cristo, que recuperó por la iglesia esa autoridad y se la da a la iglesia, es lo primero que Él le da a sus discípulos. Es lo primero que Él va y le entrega a sus discípulos, la autoridad. La autoridad. La autoridad. Es lo primero que Él llega y les dice, mire, la autoridad.
¿Qué dice la Escritura? Mateo capítulo número 10. Gloria a Jesús. Mateo 10:1. Dice la Biblia: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Ahí dice, lea lo que dice la Escritura. Les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Para que los echasen qué? Entonces, los espíritus inmundos, ¿con qué salen? ¿Con su boca, con su tipo de voz o con la autoridad de Dios? ¿Y quién es el que le da la autoridad? Dios le da la autoridad al ser humano. Tú y yo necesitamos la autoridad de Dios, porque con ella es que verdaderamente salen los espíritus inmundos de las personas, de su casa, de sus hijos, de la economía, de lo que sea. Salen por la autoridad de Dios. ¿Cuántos entendemos ese principio? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿Y para qué más es la autoridad? Y sigue diciendo, ¿y para qué? Y para sanar toda enfermedad. ¿Y qué? Entonces la gran pregunta que se debe hacer el cristiano: si yo echo un espíritu inmundo fuera y él no se va, ¿cuál problema es que hay allí? Que no hay autoridad. Si yo oro por un enfermo y ahí no pasa nada, ¿cuál es el problema? La autoridad. No hay autoridad. ¿Sí ves lo importante que es la autoridad? No es orar, es que haya autoridad. El cristiano puede desgastarse la vida orando, pero si no tiene la autoridad, hermano, ahí no hay avanzada de nada. Ahí no hay avanzada de nada. Yo necesito entender de que ese mundo espiritual que se mueven por principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, se mueven ¿cómo? Dice la Escritura: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Les dio autoridad. Esa autoridad es dada por Dios. Él se la dio a la iglesia y usted puede cada día pedir: Señor amado, necesito más de tu autoridad, necesito más de tu sabiduría, necesito más de esa autoridad que tú has ganado para mí en la cruz del Calvario. Yo la necesito. ¿Cuánto necesitamos de esa autoridad? Es necesario la autoridad, porque la autoridad es la capacidad de Dios allí. Entonces, vuelvo y le repito, para los que están acá en las redes sociales y para los que nos están escuchando acá, la autoridad, según Mateo 10:1, el Señor se la dio a los discípulos para 3 cosas: para echar fuera los espíritus inmundos, para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. Lo que yo tengo que revisarme, y esto aquí no incluye, no es que es el evangelista fulano, es que es el pastor sutano, es que es el hermano fulano, es que, hermano, cualquier hermano, puede que ni siquiera, puede ser que ni siquiera pase a predicar, puede ser que ni siquiera haga nada de ninguna labor ministerial y puede tener más autoridad que cualquiera, porque la autoridad no lo da el cargo, la da el Espíritu de Dios en la vida de la persona. Eso no lo da el cargo. A uno, ¿de qué le sirve llevar un apellido de pastor si no tiene autoridad? Necesita la autoridad. ¿De qué le sirve llevar el apellido de que es un hijo de Dios y no tiene autoridad? El mundo de las tinieblas solamente obedece a la autoridad de Cristo, a la autoridad delegada por Dios. Yo le puedo decir a un espíritu inmundo que se vaya y él no se va a ir si no hay autoridad. Eso es un tema bien, bien interesante para que usted lo medite, para usted y su vida, amén. Entonces cuando tú ves que estás orando por algo y ese algo no se mueve y ese algo no pasa nada y ese algo, como que usted dice, pero ¿qué será? Que
Yo le digo a este espíritu inmundo que se vaya, que suelte esto, que suelte un hijo, que suelte acá, que suelte allá. Y yo he orado al Señor y le he dado orden a ese espíritu inmundo que ya no más, que tiene que soltar esto, que tiene que soltar a mi esposo, que tiene que soltar la economía de la casa, que tiene que soltar esto, aquello. Y tú ves que oras y no pasa nada, devuélvete. Y vayamos al Señor y decir: Señor, ayúdame a recuperar la autoridad que solamente tú me puedes ayudar a recuperar. Señor, ¿qué es? ¿En qué te estoy fallando, Señor? ¿En dónde dejé botada mi autoridad? ¿En dónde la cedí? ¿La cedí por mi forma de murmurar? ¿La cedí por lo que estoy viendo? ¿Por lo que estoy poniendo delante de mis ojos? ¿La cedí por lo que estoy escuchando? ¿En dónde la cedí? ¿Por qué la cedí, Señor? Yo necesito volverme nuevamente para que tú me des la autoridad. Hermano, no son pocas las cosas que suceden hoy en día. Usted le dice a una persona que necesita de Cristo y esa persona debería ser tan entendida para saber lo que tú le estás diciendo. Pero como se adolece de autoridad, es un problema delicado allí. Vaya conmigo a Lucas capítulo número 9, versículo número 1. Amén. Lucas capítulo 9, versículo número 1. Y habiendo reunido a los 12 discípulos, ¿qué les dio? Poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre todos los demonios. Ahí dice Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Entonces, esos demonios están supeditados ¿a qué? Al poder y a la autoridad de Dios. Y dice, y para sanar enfermedades. Y para sanar enfermedades. Mire lo que dice el verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿Y a qué? Pregunta, ¿qué hubo primero antes de la comisión? Las herramientas para trabajar. Yo le decía a ese hermano, ¿para qué vamos a salir? Necesitamos llenarnos de las herramientas de Dios. La gente sale, pero soltar obreros sin las herramientas, sin hacerlo consciente a él de que necesita herramientas. El Señor Jesucristo, siendo Dios, les dijo, vengan mis hijitos, vengan, les lleno de poder y de autoridad sobre los demonios, porque se van a encontrar ustedes de frente con los demonios y con las enfermedades de las personas. ¿Y qué vamos a hacer cuando encontremos los enfermos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos los endemoniados? No hacer lo que nosotros, con la inexperiencia que nos pasó, salían los endemoniados, salían la gente enferma y nos sacaban 2 o 3 pastores a hacer la labor y nosotros, espere y corra a buscar el pastor. Porque el pastor era el único que podía echar fuera a los demonios y el único que podía sanar los enfermos. Si uno dice, ¿por qué? Si aquí empoderó a todos los 12, los empoderó para que fueran a hacer la tarea. Pero cuando uno sale y se encuentra con un endemoniado, se encuentra con un enfermo, se encuentra con un leproso, se encuentra con una persona con cáncer, se encuentra con una persona con COVID, se encuentra con una persona, y lo que usted le produce es miedo a la situación, pues, hermano, es mejor por su bien que no salga hasta que no lo llene, hasta que usted no sienta que verdaderamente el poder de Dios está con usted para ir a hacer la labor.
que usted por lo menos siente certeza en su espíritu de que tiene las herramientas indicadas. Mire lo que dice la Escritura allí. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder. Dios le da poder al cristiano y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y otra cosa en la que hemos caído. Yo he sido uno de ellos que he caído muchas veces y tuve que entender con los días de llevar en el evangelio, lo tuve que entender. ¿En qué cae también la iglesia? En que uno, Señor, dame poder, Señor, dame unción, Señor, dame esto, Señor, dame aquello. Y el Señor le da poder, le da autoridad. ¿Por cuántos enfermos ha orado? 0. ¿Cuántos demonios ha ido? 0. Entonces, el poder y la autoridad no se pide para uno tenerla allí, para decir, yo tengo poder, yo tengo autoridad. No, yo lo pido porque lo necesito ponerlo en acción. Porque si yo pido, Señor, usa estas manos para orar por los enfermos, Padre bendito, a mí que me dicen tal persona está enferma y le caigo como quien apaga fuego, allá. Venga, yo oro por él. Hagámosle cuantas veces sean necesarias, cuantas veces sean necesarias. No salió esta vez, Señor, dame más poder, dame más unción, dame más poder. Vuelvo y le visito, Señor, úsame más. Bueno, si no es eso, ayuno un día, pero Señor, revísteme del poder, pero revísteme del poder. Pero si yo, Señor, dame poder, dame unción. ¿Para qué? Para decir que tiene poder y que tiene unción. Dios no le da a nadie poder ni unción para que se jacte, sino para que lo ponga en acción. ¿Cuántas tardes yo tuve? Pero muchísimas domingos de tardes de unción. Y Dios nos dejaba empoderados para hacer las cosas. Pero en la semana no nos buscábamos ni siquiera un enfermo. Y escuchábamos, no, eso no es mi problema. Porque que el poder y la autoridad tiene que ir acompañado con el amor de Dios que lo impulsa a uno a buscar las almas perdidas, a buscar el que está enfermo, a buscar a cualquiera. Pero si uno no le da ganas, ve a un enfermo, así sea familiar, cercano, lejano, y no le da ganas ni siquiera de ponerle las manos, ¿para qué pide poder y autoridad? Si no, necesita primero comenzar diciéndole, Señor, dame amor por lo menos que están enfermos. Y sintiéndonos el amor, sintiendo la necesidad, sintiendo la agonía de ver a otro enfermo, Señor, necesito tu poder para poder ir a hacer la obra allí. ¿Cuántos entendemos? Mire lo que dice, y los envió. Primero los equipó y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Mire lo que dice el verso 6 del capítulo 9 ahí de Lucas, dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando, ¿qué anunciaban? El evangelio. ¿Y qué más hacían? Recuerde, hermano, lo que dice la palabra, y el Señor me lo confirmaba a mí. Me decía, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Ellos nunca los enviaron a solamente dar un mensaje. Entrega el mensaje y se manifiesta el poder. Esas dos cosas son como hermanitas. Porque la Biblia dice que si no creerán por las palabras, creerán por los hechos. Pero si uno va a decirle a otro, Jesucristo le ama, y él le contesta, sí, pero me duele esta pierna, ay, no, ahí sí le fregó, toca que vaya para el Seguro Social, le toca que vaya y busque la EPS. Entonces uno dice, Señor, ahí necesito, Señor, ayúdame, yo me humillo, Señor, me humillo delante de ti, Señor, pero tú me tienes porque tú lo ganaste en la cruz del Calvario, que revestir de tu poder y de tu autoridad, porque no puedo hacerle bien a la gente si no tengo con qué hacerlo. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Sí lo comprende? Uno no puede hacerle bien a la gente si no tiene cómo. Hablábamos, y mire que esto es algo que veníamos ahora para acá, para el culto, y esta palabra, usted creerá que uno la predica porque simple y llanamente ya pasó por aquí. No, el Señor nos está formando a todos. Y en el lugar donde nosotros estamos viviendo, en el mismo edificio con mi esposa, hemos venido con una carga, en una situación, porque hay un vecino y el señor es joven y yo no sé qué enfermedad tiene, y ya yo creo que tiene por ahí unos 55 años tendrá ese señor, y anda con un bastón y ya está tan encorvado que anda así. Coge el bastón, lo arrastra así,
no logra enderezarse. ¿Y saben dónde genera la impotencia? Revestirnos del poder de Dios, porque el día que atendamos ese caso es porque Dios por su misericordia se va a glorificar. Porque imagínense uno a esa persona decirle Jesucristo lo ama y lo quiere salvar. Él necesita a Cristo, pero también necesita ¿qué? La sanidad. Uno no puede ir con una cosa sin la otra. Necesita el poder de Dios, necesita que Dios haga algo. Si lo tiene que a uno desbaratar, mostrar, hacer, sacar, poner, quitar, que haga lo que quiera, pero uno necesita de su poder. Porque si no, las almas no van a poder llegar al conocimiento de Dios. ¿Cuántos entendemos eso? Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Tremendo como ellos iban y venían llevando la palabra, anunciando las buenas nuevas de salvación y todas las cosas que Dios hacía allí. Y Dios los mandaba, los enviaba, los encaminaba. Vaya conmigo, adelántese un poquito. Lucas capítulo número 10. Leamos el verso 1 del capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros ¿cuántos? 70, o sea, ya no eran los 12, eran otros 70, otros diferentes a los 12, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad que es mucha, mas los obreros que pasan, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe ¿qué? Que envíe obreros. Pero es decirle, Señor, por favor, Señor, envía a los obreros. No, ruegue, suplique, Padre los obreros, Señor te lo ruego, Señor te lo suplico, Señor te lo imploro, Señor por favor. Eso es rogar. Rogar es suplicar, rogar es implorarle al Señor que envíe esos obreros. Mire lo que le dice en el verso 3. Id, esa es la instrucción. Id, he aquí yo os envío. ¿Quién los enviaba? Cristo. Como corderos, ¿en medio de qué? Entonces, ¿es cualquier cosa salir y llevar el evangelio? Cordero, lobos, corderitos y lobos. Mire la comparación que hace Jesús. Yo los envío como unos corderitos en medio de una rapiña de lobos. Por eso se necesita el poder de Dios, la gloria de su nombre. Y mire lo que dice en el verso 17. ¿Volvieron? ¿Quiénes volvieron? Los 70. ¿Cómo volvieron? Aburridos, cabizbajos, diciendo que no habían podido hacer la labor. Hermano, la Biblia dice, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Por eso se pierde el gozo del cristiano, porque él deja, porque uno pierde el gozo, no porque Dios se lo quite. ¿Sabe por qué se le pierde el gozo al cristiano? Porque él deja de anunciar las buenas nuevas. El gozo depende de qué tantas buenas nuevas le demos a los demás. Mire que ellos fueron a hacer la labor y ¿cómo volvieron? Gozosos, alegres, felices de que estaban llevando las buenas nuevas de salvación, diciendo, Señor, aún los demonios, ¿qué pasaban con ellos? Se nos sujetan en mi nombre, o en el nombre de Cristo se sujetan. En tu nombre. Y por eso
Cuando Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, es porque desde antes de la fundación del mundo el trabajo quedó hecho. Porque aquí Cristo todavía no había muerto, ni Cristo había sido aún glorificado, pero aún ya el nombre de Cristo, el nombre de Jesús es tan poderoso que si aún Cristo había ido a la cruz del Calvario y ya en su nombre salían fuera los demonios. Y si salen no habiendo sido crucificado Cristo, ¿cómo saldrán ahora cuando Él dijo consumado es? Toda la tarea está lista, échenlos fuera en mi nombre, ellos se tienen que ir. Y si no se van, es porque te falta autoridad, porque ya la autoridad yo la delegué. Llevando cautivo a la cautividad dio dones a los hombres. ¿Cuántos podemos alabar el nombre del Señor? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí os doy potestad. Potestad significa poder, autoridad. Venga, les voy a leer ahí la definición de potestad para que usted la tenga en el 20, versículo 20. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad. Potestad significa fuerza, capacidad, potencia, libertad, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada. Una influencia delegada, un control sobre todos los demonios. Y aquí os doy control de hollar, de pisar serpientes y escorpiones, que son tipos de demonios, y sobre toda fuerza. ¿De quién? Del enemigo. Él tiene fuerza. Satanás tiene fuerza. Pero lo que Cristo está diciendo en la autoridad del creyente es que yo te doy fuerzas para que esa fuerza que venga contra ti sea mayor la tuya contra él. Esto es de fuerzas, esto es de poder a poder. Él tiene un poder, pero la iglesia tenemos el otro poder. Él te quiere hacer la vida a cuadritos, pero tú tienes que entender que tienes cómo hacerle frente. Que no depende de un pastor, que no depende de un líder, que no depende de Cristo, de su gloria, de su poder y del poder del Espíritu de Dios en ti. No depende de una persona. Todo el andamiaje oscuro que pueda haber, recuérdalo. Tú necesitas es a Cristo y su poder. ¿Cuántos entendemos eso? Y uno muchas veces en ese momento uno dice, Señor, pero ¿cómo hago? ¿A quién acudo? No hay por aquí una figura de autoridad. No, tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad delegada por Dios. Ya no eran los 12, eran 70 diferentes. Y los envió y ellos vinieron gozosos y decían, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Y Él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo sé que está derrotado. Yo sé que está vencido. He aquí os doy potestad, poder, autoridad sobre todos los demonios, sobre toda fuerza del enemigo. Él tiene fuerza, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él va a intentar, Él va a hacer el viaje, Él va a hacerte, te va a tirar y tú también tienes que tirarle. Ojalá tú tienes que ir primero allá y tirarle y darle órdenes, decirle en el nombre de Jesús, tienes que soltar esto, tienes que soltar aquello, tienes que hacerlo, porque no es en mí, es en el nombre de Jesús que lo tiene que soltar. Pero si usted no sabe cómo lo hace, usted va allá y comienza a titubear y comienza, hermano, eso ha tenido a mucha iglesia y durante mucho tiempo la iglesia ha venido siendo doblegada por desconocer la autoridad. Y otros porque conociendo la autoridad decidieron como Adán y Eva a través del pecado cederle la autoridad al enemigo. Entonces ya no se pueden levantar. Porque como decidieron recasarse, porque como decidieron seguir en pecado, porque como decidieron tener novia y tener un poco de cosas,
Ellos fueron a reprender al diablo y el diablo ya no les hace caso. Los demonios lo engañan. ¿Por qué no les hacen caso? ¿Y por qué ya en muchos lugares no se reprende al diablo? ¿Por qué no lo reprenden? Porque no hay autoridad. Porque la autoridad no la da un hombre, la da Dios por su poder en una vida en santidad. Por eso ya no, dejemos a Satanás allá y nosotros no nos metamos con él. No reprendamos al diablo. Puede que usted no lo reprenda, pero el Señor dijo: toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miren lo que dice acá: he aquí os doy potestad, sobrehumano, potentado, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus inmundos, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Según los discípulos que mandó el Señor acá, el Señor considera, escúchelo, el Señor considera algo tan normal que un cristiano normal, un hijo de Dios normal, ojalá recién convertido, tenga la autoridad de Dios para echar fuera un demonio. Digo, ¿sabe qué? Más bien preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque eso de que los demonios se sujeten, eso es algo normal. Pero ¿sabe cómo lo ha hecho ver el mundo espiritual de las tinieblas? Como un gigante. Donde el cristiano no haya, como no sabe qué hacer, él lo ve como un gigante que no se puede meter allá. Cuando es algo normal para la iglesia. Es algo normal que la iglesia tome la autoridad de Dios y pueda avanzar, pueda perpetrar, pueda ya impactar. Y después de que la iglesia entienda que tiene autoridad, hermano, ya no se vuelve a dejar. Ya no se vuelve a dejar. Recordaba una vez alguien que explicaba algo dando un ejemplo con esto. Puede ser que el ejemplo no te lo ilustre como yo lo entendí, pero se lo voy a decir. Y decía esa persona: yo acostumbraba a ir a visitar en una finca de una hermana a la hermana. Yo tenía que ir a visitarlas, a predicarles la palabra. Y no había día que no fuera que el perro me sacaba corriendo. Siempre salía y me latía y siempre me amedrentaba. Siempre. Y yo decía, pero ¿cómo hago si siempre este perro ya me la tiene montada? Y resulta que un día él llegó y cuando dijo: yo tengo que enfrentar a este perro. Y cuando enfrentó el animal y no le corrió y se le paró firme, nunca más lo volvió a molestar. Nunca más lo volvió a molestar. Y podía ahí llegar y no le hacía nada. Lo miraba y no le hacía nada. Pero donde él no lo enfrente, no se hubiera quitado esa situación de encima. Y eso le pasa a uno muchas veces con las situaciones. Las dilata y no las enfrenta, las dilata y no las enfrenta, las dilata y no las enfrenta. Hermano, nos toca un día tomar la decisión de enfrentar la situación con el poder de Dios, a ver la avanzada que vamos a hacer. Y una vez avancemos, por eso la Escritura dice: resistirle firmes en la fe. Allí, parado firme. Y Él te cogerá a distancia. Él te cogerá a distancia. Y no se aventurará a hacerte el daño, a atacarte otra vez, a tocarte lo tuyo, hasta que tú no te levantes y Él entienda quién eres tú y quién es Él.
Pero mientras tú lo dejes, Él te coge, Él te manosea, Él te jala, Él te quita, Él te mueve, Él te arranca, Él trata de cogerte por todos los lados, cómo te zangude, cómo te coja, cómo, dele, dele, dele. ¿Buscando qué? Desanimar a la persona. ¿Buscando qué? Que la persona desista, que la persona no avance, que la persona esté allí, doblegada, enferma, arruinada, sin nada, allí. Doblegarlo, afligirlo, afligirlo. Por eso la Escritura dice, serpientes y escorpiones. Afligirlo, picarle cuantas veces sea, picarle, picarle, picarle. Pero ¿qué dijo Cristo? Os doy potestad, os doy la autoridad para que esos espíritus inmundos ustedes los echen fuera. Y dice ahí en la Escritura, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza. Hemos entendido la palabra toda fuerza. Toda fuerza del enemigo es que él, siendo un ser espiritual, pero que no puede estar en un lugar, aun si él lo fuera directamente contra usted, toda la fuerza de él como enemigo es mayor la de Cristo en ti, es mayor la de Cristo en mí. Toda fuerza del enemigo, si él se concentrara a decirle, te voy a acabar, no podrás en el nombre de Jesús de Nazaret. No podrás hacer nada sin que mi Cristo se lo permita. No podrás avanzar de allí. No podrás avanzar, porque él de alguna manera está allí. Y es necesario, hermanos, que estas situaciones se den. Porque es la única manera, hermanos, las situaciones Dios las permitió. No crea que el Señor le va a permitir a la iglesia de Cristo que se levanten todas las adversidades como se levantan en el mundo, y Dios va a dejar a la iglesia sin con qué hacer nada. Porque la iglesia hay veces se siente como impotente ante tantas cosas. Uno se siente impotente, uno no sabe qué hacer. Pero mire que el Señor cómo nos recuerda la palabra y dice, sí, yo les di cómo. Yo les di cómo. Ustedes fueron los que se dieron la autoridad porque yo les di con qué. Yo les di el poder, yo les di las capacidades, yo les di. Métanse conmigo, yo los voy a revestir de más poder, de más unción, de más gloria de mí. Pero tienen cómo hacerlo, tienen cómo hacerlo. Amén. Entonces allí está algo que tenemos, que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret tenemos que darle instrucciones a ese mundo espiritual, que no más, que saque sus sucias manos de la familia, del esposo, de los hijos. Toca pelear. Usted y yo tenemos la autoridad para hacerlo. Jesucristo es el que tiene el poder y la autoridad, y por eso Él, a través de su Espíritu, nos la puede cada día entregar más y más. Mire lo que dice la Escritura, Gálatas 3:29. Es que por estas situaciones que han venido las diferentes calamidades dentro del pueblo del Señor. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo en esta mañana? Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabe qué está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? Que cuando uno
Dios nos guarde a nosotros y a los hermanos en todo lugar donde estén. Que cuando uno se deja esclavizar por el pecado, es como un niño. No tiene la autoridad, no tiene autoridad, no tiene cómo. Mire lo que dice la Escritura, si está leyéndolo conmigo. El problema de la autoridad es que usted se sienta como niño o se vuelva un niño. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Él tiene cosas, pero no las puede reclamar porque es un niño, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando éramos ¿cómo es? ¿Pasado o presente o futuro? Pasado, éramos allá, éramos niños. Él dijo, yo también en un momento fui niño. Hemos sido niños en la fe. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, fuimos niños en la fe. Pero yo creo que es el momento en el que tenemos que conectarnos con la madurez en Cristo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Sabe cómo se da cuenta una persona si ha madurado en la fe? ¿Qué tanto de las cosas del mundo ya no lo gobiernan? Si ya creció o si todavía como un niño deja que Satanás con toda su artillería pesada lo cautive todavía. Si lo cautiva, lo tiene reducido a un niño. Así tenga 40 años, tenga 30, tenga 20. En la fe es un niño. Dice, cuando yo era niño, estaba esclavo de los rudimentos del mundo. Pero cuando yo crecí, yo ya me di cuenta. Un día les contaba yo una situación que vivió un empresario y hablaba de los hijos. Decía, cuando yo tenía mis hijos, dice el empresario, yo tenía una ferretería donde vendían los tornillos, tuercas, todas esas cosas. Y mis hijos estaban pequeños y jugaban en el almacén. Y claro, ellos hacían un balón con trapo, con papel, y le pegaban a todas las cosas y botaban todos los tornillos, botaban todas las tuercas. Eso le tocaba a los empleados volverse a ponerse a recoger. Digo, y en las cajas podían haber 5.000 tornillos, 10.000 tornillos y eso. Y los niños venían llorando ante el papá, diciéndole que los empleados le alaban las orejas para que no botaran los tornillos al piso. Y en una oportunidad hasta le metieron zancadilla, hicieron caer uno de los niños y vino con toda la nariz raspada. Hasta que el papá fue allá y le dijo, no importa lo que ellos hagan, ustedes están aquí contratados, si ellos riegan, ustedes vuelven y recogen. Digo, pero cuando ya mis hijos crecieron y ya no fueron niños, yo los llamé y le dije a mi hijo mayor, hijo, aquí están las llaves de la empresa. Usted es el que va a gerenciar ahorita la empresa, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Ya no era un niño, ya le había entregado la gerencia de la empresa porque yo tenía que hacer otras cosas. Y ya él lo que hizo fue llamar a aquellos empleados que le alaban las orejas, que le metían la zancadilla, a decirle, ahora yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a través de sus padres la autoridad de que ya no eran niños que los podían alar de la oreja, que los podían meter zancadilla, sino que ya eran adultos que habían crecido y que con madurez iban a tener esa empresa andando, que no iban a tomar ninguna retaliación, pero que ellos iban a ser los gerentes de la empresa ahorita, el gerente de la empresa. ¿Y qué pasa con ese mundo de las tinieblas? Que mientras los hijos de Dios se sientan como niños y no crezcan en la fe y no crezcamos en el conocimiento de Dios y de su palabra, Satanás y todo ese mundo espiritual va a tener a los hijos de Dios como niños. Pero cuando ese hijo de Dios, no importa los años que lleve en la fe, se sienta un adulto, se va a parar como un adulto y va a hacer las obras de un adulto. Va a tomar la autoridad de Dios y va a decir, no, ya no se hace aquí así,
ahorita se va a hacer de esta manera. Y es el que pone la marcha en la situación. Pero lastimosamente, la falta de conocimiento, la falta de capacidades, la falta de entendimiento hace que uno ceda mucho a la autoridad. Entonces, cada vez que te encuentres frente a las fallas, frente al pecado, sépalo, mi hermano, estás entregando la autoridad, estás cediendo la autoridad. Y la autoridad es lo que Dios le dio a la iglesia para que con ella pueda hacer la obra de Cristo en la tierra. Si la iglesia pierde la autoridad de Dios, no tiene cómo hacer nada. Porque los demonios se echan fuera con la autoridad de Dios. Porque las vidas se les predica a Cristo con la autoridad de Dios. Porque los enfermos se sanan con la autoridad de Dios. Porque los endemoniados quedan libres con la autoridad de Dios. Entonces la pregunta es, si la iglesia no tiene la autoridad, ¿qué puede uno hacer? Nada. Si una iglesia no puede echar fuera demonios, no puede sanar enfermos, no puede limpiar leprosos, no puede hacer nada. Es una reunión de una cantidad de personas allí. Pero el poder y la autoridad los vamos a recuperar de la mano del Señor. Amén. Póngase de pie y vamos a orarle al Señor. Vamos a dejar ahí por hoy. Pero yo creo que usted y yo hemos aprendido muchas cosas en esta mañana. Amén. Y ahí tenemos que trabajar con profundidad, orarle al Señor, humillarnos, clamarle a Él, orarle a Él, orarle. Clamarle, humillarnos, llorarle, suplicarle, pero algo tiene que pasar. Esa autoridad tiene que volver a nuestras manos, tiene que volver a nuestras manos. Tenemos que crecer, tenemos que verla por la fe. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Una mañana de bendición que tú nos has concedido, mi Señor amado. Padre, yo te pido, Rey de la Gloria, de todo mi corazón te confieso, Señor amado, que hemos cedido a la autoridad, Señor amado, que hemos entregado autoridad dada por ti, Señor amado, así como lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Hemos cedido a la autoridad a través del pecado, a través de la murmuración, a través de la crítica, a través de lo que vemos, a través de lo que hablamos, a través de lo que actuamos, Señor amado, cedemos la autoridad, Señor amado. Y hoy reconozco, mi Señor amado, que necesito, Señor amado, cada día te confieso, Señor amado, y me arrepiento de la autoridad que he entregado, Señor amado. Y hoy te pido misericordia, te pido que en tu misericordia y tu bondad nos ayudes, Señor amado, a recuperar la autoridad perdida, a recuperar la autoridad que tú le has dado a la iglesia, Señor amado. Ahí está, Señor amado. Revístenos de tu poder, revístenos de tu autoridad, Señor amado. Necesitamos, Señor bendito, ir por las almas perdidas. Necesitamos, Señor bendito de la gloria, salir y impactar la vida, impactar los corazones, impactar las familias, impactar los hogares, Señor amado. Pero sin autoridad no es posible. No es posible, mi Padre Celestial. Yo te pido en el nombre de Cristo que nos ayude, que tengas misericordia, mi Padre Celestial, por favor. Danos entendimiento, mi Señor amado. Quita, Señor, la venda, quita, Señor, la ceguera, quita, Señor, la sordera, lo que haya de impedido, Señor amado, el poder ver, Señor amado, de que nada nos esclavice en este mundo, Señor amado, que nada nos quite la autoridad, Señor bendito. Necesitamos, apremiamos, Señor bendito, hacer la obra tuya en esta tierra, Señor amado. Necesitamos, Señor bendito, entregar un resultado de los años del Evangelio. Necesitamos entregar resultados reales, vivenciales de tu poder, Señor amado. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Bautízanos con Espíritu Santo y con fuego, Señor amado. Que queme, que nos haga crecer en la fe, que nos haga crecer, que dejemos de ser niños y pasemos a ser, Señor bendito de la gloria, lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor eterno. Padre maravilloso, Señor bendito, te doy muchas gracias. Yo reconozco, Señor amado, que necesito de tu autoridad cada día. Revístenos de tu autoridad cada día. Llénanos del poder del Espíritu Santo. Capacítanos, mi Señor amado. Capacítanos, poderoso Dios. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor amado. Capacítanos, Señor amado. Bendícenos, Señor bendito. Revístenos, Señor bendito. Quita todo miedo, todo temor, Padre bendito, de los corazones. Los echamos fuera por el poder de Jesús de Nazaret. Echamos fuera todo temor, toda duda, toda incredulidad. Toda cosa que haya allí de temor, la mandamos a salir fuera por el poder de Jesús de Nazaret. En ese nombre que es todopoderoso, Rey de la Gloria. Señor bendito, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Rey de la Gloria, cada día. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.